Nada sucede por casualidad. Si estás aquí en este momento preciso, es porque el Arcángel Miguel ya está intercediendo directamente por tu vida y tu familia. Cada segundo que compartes conmigo es una oportunidad divina de transformación, de recibir la protección celestial que tu corazón tanto necesita. Imagina por un momento que existe un guerrero celestial, poderoso e invencible, que está dispuesto a luchar específicamente por ti. Un príncipe de la milicia celestial que no solo observa tu sufrimiento, sino que está preparado para intervenir en cada batalla espiritual que estés enfrentando. Sé que llegaste hasta aquí cargando historias de dolor, de luchas que parecen interminables, de batallas que te han dejado agotado, pero hoy es diferente. Hoy el cielo se abre especialmente para ti, y San Miguel Arcángel está listo para derramar su poder de protección sobre tu vida. Cierro mis ojos y puedo sentir su presencia, una energía inmensa de luz y poder que desciende directamente para cubrir cada rincón de tu existencia. No estás solo, nunca lo has estado. Aunque muchas veces sentiste que tus gritos no eran escuchados, hoy te confirmo que cada suspiro, cada lágrima, cada súplica silenciosa ha sido registrada en el cielo. El Arcángel Miguel no es un ángel cualquiera, es el príncipe de la milicia celestial, el guerrero supremo que Dios envía cuando las batallas son más intensas que nuestras propias fuerzas. Su espada flamígera corta cualquier atadura. Su escudo protege contra los ataques más feroces del enemigo. Quiero que creas algo profundamente. Tu vida tiene un propósito mayor. Cada obstáculo que has enfrentado no es una maldición, sino una preparación, una forja divina donde Dios mismo está moldeando tu espíritu para algo grandioso que está por manifestarse. Hoy no vengo a ofrecerte solo palabras de consuelo. Vengo a declarar tu liberación, a proclamar tu victoria, a recordarte que tienes un guerrero celestial que no solo ora por ti, sino que pelea por ti. San Miguel Arcángel está aquí, listo para intervenir en cada área de tu vida donde sientes que has sido derrotado. Siente su presencia. No es una presencia distante o fría, es un calor que envuelve, una luz que penetra, un poder que transforma. Cada fibra de tu ser está siendo tocada en este momento por la gracia divina. Quiero que respires profundamente, que sueltes todo peso, que liberes toda angustia. Porque el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, que envió a su príncipe guerrero para protegerte, está preparando algo extraordinario para tu vida. Tu historia no termina en la derrota. Tu historia está marcada por la victoria. Y hoy, en esta oración, en este momento sagrado, estamos abriendo las puertas para que el poder del Arcángel Miguel fluya completamente en tu existencia. Prepárate. Algo poderoso está por suceder. No por casualidad estás aquí. Es un llamado divino, una invitación celestial para experimentar una transformación radical. Vamos a invocar juntos la protección del Arcángel Miguel. Vamos a decretar su poder sobre cada área de tu vida. Vamos a sellar con fuego celestial cada herida, cada memoria, cada espacio que necesita ser restaurado. Estás a punto de vivir un momento de encuentro profundo con el poder celestial. Respira, quietud, apertura. Estamos entrando en la presencia del Guerrero Supremo. Permitidme transportarte a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Un episodio que revela cómo Dios transforma lo imposible en realidad. Estamos en aproximadamente 1200 años antes de Cristo. En un período turbulento, donde los madianitas oprimían brutalmente al pueblo hebreo. La tierra que una vez fue próspera ahora era un territorio de desolación y miseria. Los invasores llegaban como una plaga de langostas, destruyendo cosechas, robando ganado, sembrando terror. Gedeón, un joven agricultor del clan de Abiezer,
Se escondía en un lagar para trillar trigo, temeroso de ser descubierto. El sol ardiente de Canaán caía a plomo sobre la tierra reseca, levantando ondas de calor que hacían temblar el horizonte. El olor a polvo y sudor se mezclaba con el aroma amargo del miedo. Sus manos, curtidas por años de trabajo, temblaban mientras separaba el grano de la paja, consciente de que cualquier movimiento en falso podría atraer a los merodeadores madianitas. De repente, algo extraordinario sucede. Un ángel del Señor se aparece y le dice: «Valiente guerrero, el Señor está contigo». Gedeón mira alrededor, incrédulo. «¿Conmigo, Señor? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha abandonado a la opresión? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaron?». Su voz es un susurro de dolor, de frustración acumulada. El desafío era descomunal. Los madianitas tenían un ejército de 135,000 guerreros. Gedeón apenas podía reunir a 32,000 hombres, la mayoría sin entrenamiento, sin armadura, con herramientas agrícolas en lugar de espadas. Pero Dios tenía un plan que desafiaría toda lógica militar. «Tienes demasiados hombres», le dice Dios a Gedeón. «Si vencen, creerán que fue por su propio poder». Así comienza un proceso de selección divino que reduciría el ejército de manera increíble. Primero, Gedeón permite que cualquiera que tenga miedo regrese a casa. Inmediatamente, 22,000 hombres abandonan el campamento, dejando solo 10,000. Pero Dios quiere más. Los lleva a un manantial para una prueba final. Los hombres beberán agua, y Dios seleccionará solo a aquellos que beban de una manera específica. Solo 300 hombres quedan, 300 contra 135,000. La proporción era de 1 contra 450. Humanamente, era una locura. Divinamente, era una oportunidad para mostrar su poder. Gedeón recibe instrucciones precisas. No lucharán con espadas tradicionales, sino con cántaros, antorchas y trompetas. En la oscuridad de la noche, rodearán el campamento enemigo. A su señal, romperán los cántaros, mostrarán las antorchas y harán sonar las trompetas. El caos sería total, y así sucedió. En medio de la noche, un estruendo de cántaros rotos, luz de antorchas y sonido de trompetas sumergió el campamento madianita en un pánico absoluto. Comenzaron a atacarse entre ellos, creyendo estar rodeados por un ejército inmenso. El resultado: 135,000 guerreros fueron derrotados por 300 hombres, sin casi usar sus armas. Esta historia no es solo un relato histórico. Es un mensaje directo para tu vida actual. Dios no necesita números, necesita fe. No requiere poder humano, sino disponibilidad divina. Tal vez estés mirando tus circunstancias como Gedeón, rodeado de problemas, sintiendo que eres demasiado pequeño para hacer la diferencia. Pero el mismo Dios que redujo un ejército con 300 hombres está preparado para intervenir en tu situación. Permitidme compartir historias reales donde el arcángel Miguel interviene de manera extraordinaria. Cada testimonio es un puente entre el cielo y tu realidad más inmediata. María, una madre soltera de 34 años, trabaja como cajera en un supermercado de barrio. Sus turnos son agotadores, su sueldo apenas cubre lo básico y sus 2 hijos pequeños dependen completamente de ella. La semana pasada, su jefe le advirtió que podría ser despedida por un error contable. La presión era demoledora. Una noche, después de acostar a sus niños, María se arrodilla junto a la cama y ora con una intensidad que traspasa lo terrenal. No pide un milagro grandioso, solo una oportunidad. Al día siguiente, un cliente que resulta ser contador senior de una empresa importante la escucha conversando con otro empleado. Impresionado por su actitud profesional, le ofrece una entrevista que cambiará todo su panorama laboral.
No es casualidad. Es intervención arcangélica. Roberto, ingeniero de 42 años, enfrenta una crisis empresarial devastadora. Su pequeña firma de consultoría tecnológica está al borde de la quiebra. 3 clientes importantes cancelaron contratos simultáneamente. Los números rojos amenazaban con destruir un sueño construido durante años. En lugar de rendirse, dedica 3 noches completas orando, específicamente invocando la protección del Arcángel Miguel. Una semana después, recibe una llamada inesperada. Un consorcio internacional necesita exactamente los servicios que su empresa especializa. El contrato no solo salva a la compañía, sino que la proyecta a niveles internacionales. Elena, enfermera de 29 años en un hospital público, atraviesa un agotamiento profesional total. La pandemia la ha consumido emocionalmente. Cada turno es una batalla contra el cansancio, contra la muerte, contra el sistema que parece no valorar su sacrificio. Una noche, después de perder un paciente joven, siente que no puede continuar. En ese momento de absoluta oscuridad, ora pidiendo una señal. Al amanecer, recibe una comunicación de una fundación internacional que le ofrece una beca para especializarse en medicina humanitaria, con un programa de salud mental para profesionales de primera línea. Joaquín, maestro rural de 55 años en una escuela unidocente en la Patagonia Argentina, lucha contra la deserción escolar. Sus estudiantes provienen de familias con profunda vulnerabilidad económica. Muchos abandonan los estudios para trabajar y ayudar en sus hogares. En lugar de rendirse, Joaquín transforma su aula en un espacio de esperanza. Ora constantemente por cada estudiante. Resultado: logra gestionar becas, convenios con universidades y programas de apoyo que transforman la realidad de su comunidad. No es un maestro, es un guerrero espiritual. Carlos, un joven universitario de 22 años, enfrenta una crisis vocacional profunda. Estudia ingeniería por presión familiar, pero su corazón anhela dedicarse al trabajo social. La tensión interna lo consume. Sus notas comienzan a bajar. Su salud mental se deteriora. En lugar de hundirse, decide hacer una novena al Arcángel Miguel, pidiendo claridad. Durante ese proceso, recibe una invitación para participar en un programa de voluntariado internacional que le permite combinar sus conocimientos técnicos con su pasión social. Su oración no solo le cambia la carrera, le transforma la vida. Cada historia comprueba una verdad fundamental: la intervención celestial no es un concepto abstracto, es una realidad tangible para quienes tienen el coraje de creer más allá de lo visible. El Arcángel Miguel no solo observa, interviene, no solo escucha, actúa, y tu historia, en este preciso momento, está siendo reescrita con fuego celestial. Vamos a sumergirnos en las profundidades del versículo de Isaías 54:17, un pasaje que contiene un poder transformador capaz de cambiar vidas enteras. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su vindicación viene de mí, declara el Señor. Para comprender la verdadera dimensión de este texto, necesitamos transportarnos al contexto histórico de su origen. Estamos en aproximadamente 700 años antes de Cristo. Isaías profetiza durante un período de profunda turbulencia para el pueblo de Israel. El reino está dividido, las amenazas externas son constantes, y el pueblo vive en una tensión permanente entre la esperanza y el desaliento. La palabra hebrea original para arma, keli, no se refiere únicamente a instrumentos de guerra físicos, sino a cualquier herramienta diseñada para causar daño. Es una palabra que abarca desde espadas y lanzas hasta palabras, pensamientos, estrategias y maquinaciones espirituales. La raíz aramea de prosperar, kum, implica no solo no triunfar, sino ser completamente desmantelado,
destruido en su mismo origen. Es una promesa que va más allá de la simple resistencia. Es una declaración de aniquilación total de cualquier intención maliciosa dirigida contra el elegido de Dios. Cuando Isaías escribe estas palabras, no está describiendo una realidad presente, sino profetizando una verdad espiritual que trasciende tiempo y espacio. El pueblo está atravesando uno de sus momentos más oscuros. El imperio asirio amenaza con destruirlos. Los reyes se debaten entre alianzas traicioneras y la fe parece tambalearse. En medio de ese panorama desolador, Isaías lanza una declaración que suena casi como una locura. Ningún plan contra ustedes funcionará. La palabra vindicación en hebreo, sedaka, no es simplemente un concepto legal. Es una declaración de justicia divina, un restablecimiento completo que va más allá de la restauración material. Significa que Dios mismo tomará cartas en el asunto, no solo defendiéndote, sino transformando cada ataque en una oportunidad de manifestación de su gloria. Traducido a la realidad contemporánea, este versículo es un escudo espiritual contra las múltiples batallas que enfrentamos. No estamos hablando solo de conflictos externos, sino de las guerras internas que nos consumen, miedos, dudas, heridas emocionales, presiones laborales, conflictos familiares, batallas financieras. Imagina por un momento que cada palabra negativa pronunciada contra ti, cada estrategia diseñada para destruirte, cada pensamiento de derrota que te asalta, no solo será detenida, sino completamente desarticulada. No se trata de una protección pasiva, sino de una declaración activa de victoria. El arcángel Miguel, príncipe de la milicia celestial, es el ejecutor directo de esta promesa. No es un ángel contemplativo, es un guerrero que toma acciones específicas. Cada vez que una intención maliciosa se levanta contra ti, él interviene. No con sutileza, sino con una espada flamígera que corta de raíz cualquier plan maligno. Esta promesa no significa ausencia de conflictos, sino garantía de victoria. No implica que no sufrirás ataques, sino que ninguno prosperará. Es la diferencia entre ser una víctima y ser más que vencedor. Cada herida se convertirá en una cicatriz de gloria, cada lágrima en una semilla de transformación. Quiero que cierres los ojos por un momento. Siente cómo esta declaración penetra cada área de tu vida. Tu trabajo, tu familia, tu salud, tus finanzas, tus relaciones. El Señor no solo te protege, te vindica, no solo te defiende, te restaura, no solo te sostiene, te posiciona en un lugar de autoridad. Cada palabra negativa que se ha pronunciado contra ti será juzgada. Cada estrategia oscura será desmantelada. Cada plan maligno será convertido en una oportunidad de manifestación divina. Esta no es una promesa religiosa abstracta. Es un decreto celestial con poder de transformación radical. Si esta palabra del arcángel Miguel está tocando tu corazón, dale me gusta como señal de fe. Déjame saber en los comentarios escribiendo amén si vas a activar esta protección. Quiero orar por cada uno. Si es tu primera vez, suscríbete y activa la campanita, porque cada día el arcángel Miguel tiene un mensaje nuevo para tu vida. Permitidme compartir el testimonio de Lucía Ramírez, una trabajadora social de 42 años que vive en Medellín, Colombia. Su vida era una montaña rusa de desafíos que parecían no tener fin. Trabajaba en una fundación que apoyaba a niños víctimas de violencia en comunas marginales, un trabajo que la consumía emocional y espiritualmente. Cada historia de dolor que escuchaba dejaba una marca profunda en su alma. Sus noches estaban plagadas de pesadillas, sus días de una tristeza que parecía no tener salida. Un domingo, después de un mes particularmente difícil, Lucía llegó a su pequeño apartamento en el barrio de Laureles completamente agotada. La ciudad de Medellín, con sus montañas que abrazan los valles, parecía reflejar su propio paisaje interior, hermoso por fuera, pero con profundos abismos de dolor.
Se arrodilló en su habitación, no para orar con estructura, sino para desahogarse. «Arcángel Miguel», susurró, «necesito que me protejas. No solo a mí, sino a todos estos niños que no tienen voz». Lo que sucedió después desafía toda explicación racional. A la semana siguiente, recibió una llamada de una fundación internacional que había visto su trabajo. No solo le ofrecían un programa de apoyo psicológico para su equipo, sino también recursos para implementar un proyecto de prevención de violencia que ella venía soñando hace años. Los fondos cubrirían la intervención en 5 comunas de Medellín, donde el conflicto había dejado las heridas más profundas. No era un simple proyecto, era una intervención divina que transformaría vidas. Pero el milagro no terminaba ahí. Durante la implementación del programa, Lucía descubrió que varios de los líderes comunitarios que la apoyaban habían sido niños que ella misma había ayudado años atrás. El ciclo de sanación se completaba. Lo que parecía ser una batalla perdida se convertía en una victoria generacional. «No fue mi trabajo», me confesó con lágrimas en los ojos. «Fue la intervención del Arcángel Miguel. Él no solo protege, restaura. Su testimonio no es una historia aislada. Es la prueba viviente de que cuando invocamos la protección celestial, no estamos pidiendo un escudo pasivo, sino activando una fuerza transformadora que puede reescribir destinos completos. El Arcángel Miguel no es un concepto teológico, es un guerrero que interviene en la realidad más cruda y cotidiana. No solo pelea tus batallas, las gana antes de que siquiera comprendas que estabas en guerra. Cada testimonio como el de Lucía confirma una verdad fundamental. La protección divina no es un lujo, es una necesidad. No es un privilegio, es un derecho de los que creen. No es una opción, es una realidad disponible para quien tiene el coraje de activarla. Recitaré el Salmo 91, el Salmo de la protección divina, con la solemnidad de quien está descifrando un código celestial. Escucha atentamente, porque cada palabra es un escudo, cada versículo una fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra hebrea, yashab, traducida como habitar, no es un simple residir. Significa establecerse, arraigarse, construir una presencia permanente en el territorio divino. No se trata de visitas ocasionales, sino de una morada espiritual definitiva. Omnipotente, en hebreo, Shaddai, no es solo poder, es una fuerza que contiene, provee, nutre y protege. Es el Dios que no solo tiene poder, sino que es el poder mismo. Cuando dices que habitas bajo su sombra, estás declarando que tu vida está completamente cobijada, completamente preservada. No eres un visitante ocasional en el reino de la protección. Eres un residente permanente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La palabra castillo, misgab, en hebreo, no describe una estructura arquitectónica, sino un refugio inexpugnable. No es un lugar físico, es un estado espiritual donde ninguna estrategia externa puede penetrar. Tu esperanza no es un deseo, es una declaración de victoria anticipada. La confianza no es una emoción, es una decisión radical. Cuando declares «mi Dios, en quien confiaré», estás activando un protocolo de protección celestial que supera toda comprensión humana. Ciertamente, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra lazo, pach, en hebreo, representa no solo trampas físicas, sino estrategias espirituales diseñadas para capturarte. Puede ser un problema laboral, una crisis familiar, una enfermedad, una trampa financiera. La peste destructora no es solo una enfermedad, es cualquier fuerza que busca consumirte sistemáticamente. El Arcángel Miguel no solo te protege de un ataque, te libera de sistemas completos de destrucción. Con sus plumas te cubrirá,
y debajo de sus alas hallarás refugio. La imagen no es metafórica. Es una declaración de protección absoluta. Las plumas representan la cobertura divina. Las alas, el territorio de seguridad. No estás simplemente protegido, estás completamente envuelto. No hay espacios vulnerables, no hay puntos ciegos. Su protección no tiene fisuras. No tendrás temor de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Cada amenaza es neutralizada antes de manifestarse. El terror nocturno representa tus miedos inconscientes. La saeta voladora son los ataques sorpresa. La pestilencia en oscuridad son las estrategias ocultas. La mortandad del día son las crisis públicas. Ninguna de estas fuerzas prevalecerá, no porque tú seas fuerte, sino porque el arcángel Miguel es tu guardián absoluto. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te alcanzará. Solo con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La protección no es pasiva. Es una guerra celestial donde tú eres el territorio protegido. Los números no son casuales. 1000 representa una unidad completa de destrucción. 10.000 representa una multiplicación exponencial del ataque. Pero tú permaneces intacto. No eres un espectador. Eres el territorio sagrado donde ninguna estrategia externa puede establecerse. Tu mirada no será de víctima, será de testigo de la derrota de tus enemigos. Cada palabra de este salmo no es una oración, es un decreto, no es un ruego. Es una declaración de guerra espiritual. Analicemos el pasaje de Daniel en el foso de los leones como un protocolo divino de protección que trasciende toda lógica humana. Daniel no era un guerrero físico, era un estratega espiritual. Su posición en el gobierno babilónico lo había convertido en un blanco perfecto para la conspiración política. Los funcionarios del reino, celosos de su integridad e influencia, diseñaron una trampa legal perfecta. Sabían que Daniel era un hombre de principios inquebrantables, especialmente en su devoción a Dios. Lo obligaron a firmar un decreto que lo condenaba a muerte si oraba a su Dios durante 30 días. La trampa parecía irrebatible. Cualquier oración a Jehová significaría su ejecución inmediata en el foso de leones. Un método de muerte que combinaba humillación pública con sufrimiento atroz. Los leones no eran simples animales. En la cultura babilónica representaban poder, realeza, destrucción absoluta. Un hombre arrojado allí no tenía ninguna posibilidad de supervivencia. Sin embargo, Daniel no alteró su rutina espiritual. Continuó orando 3 veces al día, con las ventanas abiertas, desafiando el decreto real. Su acto no era rebeldía, era una declaración de lealtad superior. Cuando fue arrojado al foso, algo extraordinario sucedió. Los leones, criaturas diseñadas para despedazar, se convirtieron en corderos. No fue una neutralización parcial, fue una transformación completa de las leyes naturales. El arcángel Miguel no solo detuvo a los leones, alteró su naturaleza predadora. El rey Darío, que había firmado el decreto contra su voluntad, pasó la noche ayunando, confirmando que la protección divina opera incluso sobre quienes inicialmente parecen ser tus verdugos. Al amanecer, Daniel no solo estaba intacto, sino que emergió como testigo de un milagro que desafiaría la comprensión de todo un imperio. Su protección no fue un escudo pasivo, fue una declaración de autoridad espiritual que transformaba el entorno hostil. Los mismos leones que fueron diseñados para destruirlo se convirtieron en testigos de su inmunidad divina. Cuando Daniel fue sacado, los conspiradores que habían tramado su destrucción fueron arrojados al mismo foso. La ley del reino se volvió su propia sentencia. No fue Daniel quien fue juzgado, sino sus acusadores. La protección del arcángel Miguel no es simplemente evitar el daño.
Es revertir completamente la estrategia de destrucción. Cada ataque planeado contra ti será no solo neutralizado, sino convertido en una oportunidad de manifestación de gloria. El principio revelado va más allá de la supervivencia. Cuando estás alineado con un propósito divino, las leyes naturales se doblan a tu favor. Los leones del desempleo, de la enfermedad, de la crisis familiar, de la persecución laboral, pueden parecer amenazantes. Pero hay una autoridad superior que puede transformar completamente su naturaleza. No estás pidiendo protección. Estás declarando una jurisdicción celestial donde las reglas son dictadas desde el trono de Dios. El arcángel Miguel no es un guardaespaldas pasivo. Es el ejecutor de decretos que desmantelan sistemas completos de opresión. Tu vida no es un campo de batalla. Es un territorio sagrado donde solo prevalece la voluntad divina. Cada amenaza que hoy parece rugir contra ti será mañana tu testimonio de victoria. No temas los leones. Ellos serán tu próximo escenario de milagro. Arcángel Miguel, custodio de los propósitos familiares, vengo ante tu presencia no como un mendigo, sino como un hijo que conoce su herencia celestial. Mi familia no es un territorio vulnerable, es un reino bajo tu protección absoluta. Quiero agradecerte por las 3 bendiciones que ya has manifestado: la preservación de mi núcleo familiar, la sanidad que ha llegado silenciosamente en los últimos meses, y la restauración de vínculos que parecían rotos para siempre. Reconozco mis miedos más profundos: el temor a la fragmentación, a que las presiones externas quiebren nuestra unidad, el miedo a que mis hijos pierdan su camino en un mundo que bombardea constantemente su inocencia, la angustia de no poder protegerlos de cada herida emocional que el mundo intenta infligir. Pero declaro que mis miedos no son más grandes que tu autoridad. Elevo mi oración no como una súplica desesperada, sino como un decreto. Cada hijo de esta familia está marcado con tu sello de protección. Cada espacio de nuestra casa está cubierto por tu manto de defensa. No pedimos un escudo pasivo, reclamamos una fortaleza activa que transforma los ataques en oportunidades de crecimiento. Por mi esposo, esposa, declaro restauración integral. Que cada herida emocional sea sanada, que cada comunicación sea restaurada, que la intimidad sea renovada no desde la fragilidad humana, sino desde la alianza divina. Que vuestra unión no sea solo un contrato legal, sino un pacto espiritual inquebrantable. Por mis hijos, decreto protección generacional. No son simples criaturas biológicas, son portadores de un propósito divino. Que ninguna estrategia del enemigo prevalezca contra ellos, que su llamado sea más fuerte que las voces de confusión de este mundo, que su identidad sea forjada no por las expectativas sociales, sino por la declaración celestial. Por mi trabajo, proclamo apertura de puertas imposibles. No busco un empleo, reclamo un territorio de influencia. Que cada habilidad sea potenciada, cada conexión sea estratégica, cada oportunidad sea un conducto de manifestación de tu gloria. No más lucha por sobrevivir, sino declaración de prosperidad. Reconozco que la protección no es ausencia de conflicto, sino capacidad de atravesar la tormenta sin ser destruido. Como los 3 jóvenes en el horno de fuego, declaro que entraremos al fuego de los desafíos y saldremos sin olor a humo, sin marca de quemadura, con la única evidencia de que algo divino nos acompañó. Arcángel Miguel, sello esta oración con tu espada de fuego. Que cada palabra se convierta en un decreto, que cada intención se transforme en realidad. No estoy pidiendo un milagro, estoy reclamando mi herencia. No estoy rogando protección, estoy activando mi jurisdicción celestial. Declaro que esta familia no será víctima, será victoriosa. No esperará los milagros, los provocará. No será definida por sus heridas, sino por su capacidad de restauración. Cada ataque será convertido en testimonio, cada estrategia de división será desmantelada.
Cada intento de fragmentación será neutralizado. Mi familia no es un territorio de batalla, es un reino en expansión. No somos sobrevivientes, somos conquistadores. No pedimos permiso para existir, declaramos nuestra autoridad. Que los ángeles sean nuestros estrategas, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, que el Arcángel Miguel sea nuestro protector absoluto. Sello esta declaración no con un amén débil, sino con un decreto de guerra espiritual. Que sea así, que se haga realidad, que se manifieste ahora. En el nombre de Jesús, con la autoridad del Arcángel Miguel, por la eternidad, queda decretado. Si sientes que este mensaje de protección debe llegar a más personas, comparte este video. Escribe en los comentarios el nombre de alguien que necesita esta cobertura espiritual urgente. Voy a orar específicamente por cada nombre que compartas. Cada persona que menciones será envuelta por el manto de protección del Arcángel Miguel. No es casualidad que estés aquí en este momento. Es una convocatoria divina para activar una red de intercesión poderosa. Hablemos de Bernabé, el hijo de consolación, un personaje extraordinario cuya vida demuestra que la verdadera grandeza no está en ser el protagonista, sino en ser el sostén silencioso de los llamados a grandes propósitos. Su nombre original era José, pero los apóstoles lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, un título profético más que un simple apodo. No era un predicador principal como Pablo, no fundaba iglesias como Pedro, pero sin Bernabé, muchos ministerios nunca hubieran existido. Su don no era predicar, sino sostener. No era el héroe en el centro del escenario, era el héroe entre bastidores. Cuando Pablo llegó a Jerusalén después de su conversión, todos le temían. Lo veían como un perseguidor convertido, un lobo que decía ser cordero. Nadie lo recibía, nadie confiaba. Fue Bernabé quien tomó a Pablo de la mano. Lo presentó a los apóstoles, contó su testimonio de transformación, abrió las puertas que estaban cerradas. Sin Bernabé, Pablo podría haber sido rechazado, su ministerio abortado antes de comenzar. Luego, cuando la iglesia de Antioquía comenzó a crecer y necesitaban liderazgo, Bernabé no compitió, no buscó brillar. Fue a buscar a Pablo, lo trajo consigo, lo discipuló, lo presentó a la comunidad. Pasaron juntos un año entero enseñando, formando la primera iglesia multicultural de la historia. No era un líder celoso que temía ser opacado, era un líder que potenciaba el llamado de otros. Su ministerio no era construir su propia marca, sino expandir el reino de Dios. Cuando surgió una crisis económica en Jerusalén, Bernabé no solo habló, vendió su propio terreno y trajo el dinero para sostener a los hermanos necesitados. No predicaba sobre generosidad, la practicaba. Su tierra no era su mayor tesoro, el reino de Dios sí. Cuando Pablo y Marcos tuvieron un conflicto tan fuerte que se separaron, Bernabé no tomó partido. Tomó a Marcos, ese joven que había fallado en una misión anterior, y lo restauró, lo discipuló, lo formó, lo preparó. Years después, el mismo Pablo que lo había rechazado, reconocería a Marcos como un colaborador útil. La restauración de Bernabé había funcionado. Su ministerio no era brillar, era sostener. No era ser el héroe, era formar héroes. No competía, potenciaba. No criticaba, restauraba. No buscaba ser recordado, buscaba que otros cumplieran su propósito. En tu vida hay una dimensión de Bernabé esperando ser activada. No todos están llamados a predicar multitudes. Algunos están llamados a sostener a los que predican. No todos fundan ministerios. Algunos preparan el terreno para que otros los funden. No todos son los oradores principales. Algunos son los intercesores silenciosos que sostienen en oración. Tu aparente segundo plano no es una limitación. Es tu unción específica.
Tu capacidad de sostener, restaurar, potenciar, es tu verdadero llamado ministerial. Bernabé nos enseña que el reino de Dios no se trata de quién brilla más, sino de quién sostiene mejor. No se trata de ser el más visible, sino el más fiel. No se trata de tener el título más grande, sino de cumplir el propósito más profundo. Sé que muchos de ustedes tienen una pregunta que les quema por dentro. ¿No es peligroso o incluso idolátrico invocar ángeles? Detengámonos aquí, no para defendernos, sino para desatar una verdad profunda. La idolatría no es reconocer la herramienta, sino convertir la herramienta en el objeto final de adoración. Miguel no es un sustituto de Dios, es un mensajero, un ejecutor de decretos celestiales. Cuando reconocemos su función, no lo elevamos. Elevamos al Dios que lo envía. La Biblia está repleta de referencias angélicas que desafían nuestra comprensión limitada. En Apocalipsis 8:3-4, los ángeles llevan las oraciones de los santos ante el trono de Dios. No son dioses, son mensajeros. No son objetos de culto, son instrumentos de propósito divino. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel intervino. Cuando Daniel estaba en el foso de leones, un ángel selló las bocas. Cuando María recibió la noticia de la encarnación, Gabriel fue el mensajero. Los ángeles no reemplazan a Dios, lo representan. Son manifestaciones de su gobierno, no objetos de adoración. La tradición católica, ortodoxa y muchas denominaciones protestantes han reconocido históricamente el rol de los ángeles sin caer en idolatría. San Pablo, en Hebreos 1:14, los describe como espíritus administrativos enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. No son dioses menores, son servidores celestiales con funciones específicas. Miguel, en particular, tiene un rol de protección y batalla espiritual. En Daniel 10:13, se le describe literalmente peleando contra principados espirituales. No es una figura romántica o etérea, es un guerrero celestial con una misión definida. Pero aquí está la verdad más profunda. Invocar a Miguel no es alejarte de Dios, es alinearte con su estrategia de gobierno. No es una práctica esotérica. Es un reconocimiento de la estructura espiritual que Dios mismo ha diseñado. Imagina los ángeles como los generales de un ejército divino. Tú no adoras al general, pero reconoces su autoridad delegada. No estás reemplazando al comandante supremo, estás respondiendo a su estructura de mando. La invocación correcta no es una oración a Miguel, es una oración por medio de Miguel, reconociendo que su poder viene única y exclusivamente de Dios. Hay un abismo de diferencia entre la práctica New Age de invocar ángeles y el reconocimiento bíblico de su función. Aquellos que temen esta práctica generalmente no comprenden su profundidad teológica. No estamos haciendo magia, estamos activando una dimensión de gobierno celestial. No estamos buscando un amuleto espiritual, estamos reconociendo una jerarquía divina. Miguel no es tu mascota espiritual, es tu aliado estratégico en batallas que van más allá de lo visible. Su función no es complacerte, su función es ejecutar decretos del reino de Dios. Cuando lo invocas correctamente, no estás manipulando lo espiritual, estás alineándote con un propósito superior. No busques a Miguel como un escape de tu responsabilidad. Búscalo como un complemento de tu autoridad delegada. No es un sustituto de tu fe, es un potenciador de tu declaración. La verdadera protección no viene de rituales, viene de relación. No viene de fórmulas, viene de alineamiento. No viene de invocar nombres, viene de reconocer autoridad. Miguel no es tu solución mágica, es tu colaborador estratégico en el despliegue del reino de Dios. Cierra los ojos, respira profundamente, siente cómo el aire llena tus pulmones con la densidad de una promesa celestial. Estás entrando a un campo de batalla espiritual.
pero no como un soldado vulnerable, sino como un guerrero ungido. El terreno bajo tus pies no es arena común. Es una superficie de cristal transparente que refleja dimensiones invisibles a tu alrededor. Una niebla espiritual se mueve no con el caos del miedo, sino con la precisión de un ejército organizado. Cada partícula de aire vibra con una frecuencia de guerra, pero no de destrucción, de liberación. Sientes el peso de una armadura que no pesa, que en realidad te libera. No es metal, es autoridad. No son placas, son decretos. Tu respiración se sincroniza con un ritmo que no es tuyo, es celestial. A lo lejos, la silueta imponente del arcángel Miguel se dibuja, no como una figura distante, sino como un aliado íntimo. Su espada no brilla con un fulgor metálico, brilla con fuego de propósito divino. Cada movimiento de su espada corta no solo dimensiones físicas, sino estrategias de opresión. El sonido no es de metal contra metal, es un sonido de liberación, como un susurro que destroza cadenas, como un decreto que restaura territorios. Puedes sentir el calor de su presencia. No es un calor que quema, es un calor que sana, no consume, restaura. Tus oídos perciben una frecuencia musical que no viene de instrumentos, viene de decretos. Cada nota es una declaración, cada melodía una sentencia de liberación. Los olores a tu alrededor no son de batalla terrenal, son de victoria celestial. Hueles esperanza, hueles restauración, hueles propósito. No es un aroma que se puede describir, es una fragancia de reino. Tu piel no siente el frío de la derrota, siente la temperatura de la victoria ya decretada. Cada célula de tu cuerpo está siendo realineada. Cada herida está siendo sellada. Cada trauma está siendo desmantelado. Miguel no está solo luchando por ti, te está entrenando para luchar. No eres un espectador. Eres un coejecutor de decretos. Sus alas no son solo protección, son un manto de entrenamiento. Sientes que estás siendo calibrado para una dimensión de autoridad que va más allá de lo que tus ojos han visto. La tierra bajo tus pies no es un campo de batalla, es un territorio de transformación. Cada paso que das no es un paso de supervivencia, es un paso de conquista. No estás caminando para escapar, estás avanzando para establecer. No estás defendiéndote, estás declarando. El espacio a tu alrededor no es neutral, está siendo marcado con tu decreto. No hay rincones de duda, solo espacios de declaración. Tu respiración se hace más profunda, tu postura más erguida. Tu mirada más intencional. No eres la misma persona que entró en esta dimensión. Algo en ti ha sido recalibrado. Algo en ti ha sido restaurado. Algo en ti ha sido activado. Y sabes que esta no es una experiencia pasajera. Es un punto de no retorno. Es un encuentro que marca tu historia. Es un momento que divide tu vida entre antes y después. Miguel no es solo un arcángel. Es tu estratega, tu entrenador, tu aliado en la transformación. Y este momento no es solo una visualización, es un decreto. Es tu nueva realidad siendo establecida. Detengámonos ahora no para pedir, sino para celebrar. No para rogar, sino para reconocer. La alabanza no es un ejercicio de súplica, es un acto de guerra. No es mendigar, es decretar. Cada gracias que pronuncias es un misil de luz contra las estrategias de oscuridad. Voy a guiarte en un viaje de reconocimiento de bendiciones que ya están sobre tu vida, aunque tus ojos naturales aún no las perciban. Bendiciones físicas. Agradezco por cada latido de mi corazón, por cada respiración que no depende de mi esfuerzo, sino de su gracia. Agradezco por este cuerpo que no es una carga, sino un templo.
por cada órgano funcionando perfectamente, por ese sistema inmunológico que pelea batallas invisibles cada segundo, por esa capacidad de sanar que llevas dentro, diseñada por el mismo Dios que te creó. Bendiciones relacionales. Gracias por cada persona que ha sido instrumento de amor en mi vida, por esa madre que me parió, por ese padre que me protegió, por esos hermanos que me formaron, por esos amigos que no son casualidad, sino providencia, por esa comunidad que no es un accidente geográfico, sino un diseño divino. Cada rostro que aparece en mi memoria no es un encuentro aleatorio, es una estrategia celestial. Bendiciones espirituales. Gracias por la salvación que no merezco, pero que ya fue decretada. Por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por ese propósito que va más allá de mis límites humanos. Por la capacidad de escuchar su voz en medio del caos. Por esa conexión que trasciende lo físico y me conecta directamente con el trono de gracia. Bendiciones materiales. Gracias por cada recurso que ha llegado a mis manos. Por ese trabajo que no es una carga, sino una oportunidad de expresar tu diseño. Por ese transporte que me lleva, por esa casa que me cobija, por esos recursos que fluyen no por mi esfuerzo, sino por tu decreto. Cada centavo, cada herramienta, cada oportunidad es un testimonio de tu fidelidad. Bendiciones emocionales. Gracias por la alegría que no depende de circunstancias, por la esperanza que germina incluso en terrenos áridos, por esa resiliencia que me permite no solo sobrevivir, sino conquistar, por la capacidad de transformar lágrimas en estrategias, dolor en propósito. Ahora, declaro liberaciones específicas. Liberación de ese patrón generacional de abandono que venía marcando mi linaje. Liberación de ese espíritu de rechazo que intentaba definir mi identidad. Liberación de esa mentalidad de víctima que me impedía ver mi verdadero potencial. Y nombro a 2 personas estratégicas en mi vida. María, mi madre, que con cada oración me cubría cuando yo no entendía la dimensión de su intercesión. Y Juan, mi mentor espiritual, que no solo me enseñó doctrina, sino que me mostró cómo decretar con autoridad. Cada nombre que menciono no es casualidad. Cada testimonio no es una anécdota, es un decreto, es una declaración, es un monumento de su fidelidad levantándose en medio de mi historia. No estoy agradeciendo por lo que veo, estoy celebrando por lo que ya está decretado. No estoy pidiendo, estoy reconociendo, no estoy suplicando, estoy proclamando. Mi alabanza no es un ritual, es una estrategia de reino. Mi gratitud no es un sentimiento, es un arma espiritual. Y en este momento, declaro que cada bendición que nombro ya está en camino. No como una posibilidad, como una certeza. Y ahora es tu turno. Si estas palabras han resonado en tu espíritu, si sientes que algo profundo está siendo removido, si percibes que esta no es una simple oración sino un encuentro estratégico, quiero que compartas tu testimonio. Si ya eres parte de esta familia espiritual, deja tu historia en los comentarios. Cuenta cómo estas oraciones han transformado tu vida. Tu testimonio no es solo una anécdota, puede ser el milagro que alguien más necesita escuchar en este momento. Cada palabra que compartas puede ser la llave de liberación para otro guerrero. No lo dudes, no lo postergues. Escribe ahora mismo. Plan de acción para liberar tu territorio espiritual. Primer paso físico. Escribir carta de perdón. No es un ejercicio psicológico, es un decreto espiritual. Vas a tomar un papel, no como un simple documento, sino como un campo de batalla. Escribirás una carta de perdón no para la persona, sino para ti mismo. Perdonar no es olvidar, es desactivar veneno interno. Cada línea que escribas será un misil contra estructuras de dolor. No escribirás desde la herida, escribirás desde la autoridad. No narrarás lo que te hicieron, declararás tu libertad.
El papel será tu testigo. Tus palabras serán tu estrategia de liberación. No buscarás justicia, establecerás restauración. Escribirás reconociendo que tu valor no depende de lo que otros te hicieron, sino de quién eres en el reino. Cada palabra será un corte de precisión contra ataduras emocionales. No será un ejercicio de debilidad, será una declaración de poder. Segundo paso verbal, decreto de 40 palabras. No serán palabras casuales, serán proyectiles espirituales. Los decretos no son deseos, son órdenes ejecutivas del reino. Cada palabra será calibrada con intención profética. No hablarás desde el deseo, decretarás desde la autoridad. Tercer paso comportamental, ayuno de quejas por 24 horas. No es un reto de voluntad, es una recalibración espiritual. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, convertirás ese impulso en adoración. No será un silencio pasivo, será un rugido interno de victoria. Cada pensamiento negativo será transformado en declaración de poder. No estarás reprimiendo emociones, estarás redirigiendo energía espiritual. Tu boca dejará de ser un arma de destrucción para convertirse en un instrumento de creación. Cada paso no es un ritual, es un decreto. Cada acción no es un método, es una estrategia de reino. No estás haciendo ejercicios, estás desmantelando fortalezas. No estás siguiendo pasos, estás estableciendo un nuevo territorio espiritual. Tu vida no será definida por lo que te sucedió, será transformada por lo que ahora declaras. No eres una víctima esperando rescate, eres un guerrero estableciendo su herencia. Quiero compartir contigo la historia de Marcos, un joven de 28 años de un pequeño pueblo en los Andes peruanos. No era un hombre de ciudad, no tenía conexiones influyentes, solo llevaba el peso de una enfermedad que parecía consumirlo. Diagnosticado con una rara condición autoinmune, los médicos le habían dado pocas esperanzas. Su trabajo como agricultor estaba en riesgo. Cada día era una batalla contra el cansancio, el dolor y la desesperanza. No era un testimonio de éxito corporativo o de milagro financiero. Era la historia de un hombre simple luchando por su supervivencia. Lo que lo distinguía no era su condición médica, sino su determinación. Marcos no era de los que se rinden fácilmente. Había escuchado hablar del poder de la oración, pero no como un concepto religioso distante, sino como una realidad tangible. Comenzó a decretar sobre su cuerpo no con la desesperación de quien suplica, sino con la autoridad de quien ya conoce su restauración. No pedía un milagro, lo estaba estableciendo. Sus oraciones no eran lamentos, eran declaraciones. No hablaba desde su enfermedad, hablaba desde su identidad. Cada mañana, antes de salir al campo, tomaba un momento para recordarse quién era realmente. No un hombre enfermo, sino un hijo del reino con autoridad para decretar su propia sanidad. Los primeros cambios fueron sutiles. Un poco más de energía, menos dolor. Una claridad mental que no venía de los medicamentos, sino de su determinación espiritual. Los médicos comenzaron a asombrarse. Los exámenes mostraban una recuperación que no tenía explicación científica. No era un milagro instantáneo, era una restauración progresiva. Marcos no solo estaba sanando físicamente, estaba siendo transformado integralmente. Su cuerpo respondía, pero también su espíritu. La enfermedad que parecía ser su sentencia de muerte se estaba convirtiendo en su testimonio de vida. No era solo un agricultor recuperándose, era un guerrero espiritual estableciendo un nuevo territorio de salud. Su caso no era un milagro aislado, era una declaración de lo que es posible cuando se entiende la verdadera autoridad espiritual. No estaba pidiendo ser sanado, lo estaba decretando, no esperaba un milagro, lo estaba construyendo con cada declaración, con cada respiro, con cada paso de fe. Su historia no era sobre superar una enfermedad,
Era sobre comprender que la enfermedad nunca fue su identidad. Era sobre recordar que su verdadera herencia no viene de los informes médicos, sino de los decretos celestiales. Marcos no solo recuperó su salud, recuperó su propósito, y su testimonio se convirtió en una beacon de esperanza para su comunidad, demostrando que la sanidad no es un privilegio de algunos, sino un decreto disponible para todos los que lo entienden. Quiero llevarte a una escena que marcará tu comprensión de lo imposible, una historia que trasciende el tiempo. La resurrección de Lázaro. No era un milagro cualquiera. Era una declaración de autoridad sobre la muerte misma. Imagina el ambiente. Betania, un pueblo pequeño donde todos se conocían. La casa de María, Marta y Lázaro. Un hogar que había sido refugio de Jesús en múltiples ocasiones. Lázaro no era un desconocido. Era amigo íntimo, amado profundamente por Jesús. Cuando la enfermedad lo atacó, las hermanas enviaron mensaje urgente. No pidieron una visita. Pidieron la intervención del único que podía cambiar su realidad. Jesús recibió el mensaje. Y algo extraordinario sucedió. No fue corriendo. Se quedó 2 días más donde estaba. No era indolencia, era estrategia divina. Cada segundo de aparente silencio era en realidad un decreto de victoria. Las hermanas no entendían. Para ellas, cada hora era crucial. Cada minuto significaba la diferencia entre vida y muerte, pero Jesús sabía algo que ellas no. La muerte no sería la palabra final. Cuando finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. En la cultura judía, después de 3 días se consideraba que el espíritu se había ido definitivamente. No había esperanza médica, no había posibilidad humana. La descomposición había comenzado. El olor era evidencia de la derrota. María y Marta estaban rotas, no solo por la pérdida de su hermano, sino porque habían depositado toda su esperanza en la llegada de Jesús, y parecía que había llegado tarde. Jesús no llegó con un discurso teológico, no dio una clase sobre resurrección, se acercó al sepulcro, y algo extraordinario sucedió. Lloró. No era un llanto de impotencia, era un llanto de conexión profunda. Comprendía el dolor humano, pero sabía que ese dolor no sería la última palabra. Cuando dio la orden, Lázaro, ven fuera, no estaba haciendo un ritual. Estaba estableciendo un decreto, no estaba pidiendo un milagro, lo estaba creando. Y Lázaro salió, vendado, pero vivo. No era solo la restauración de una vida, era una declaración de autoridad sobre lo imposible. Jesús no solo devolvió a Lázaro, devolvió la esperanza a una familia, devolvió la fe a un pueblo, estableció que la muerte no tiene la última palabra, que hay una autoridad superior a los diagnósticos médicos, que hay un reino donde lo imposible es solo el comienzo de lo posible. Este milagro no es solo una historia antigua, es tu carta de ciudadanía en un reino donde los decretos son más poderosos que las circunstancias, donde tu identidad no está definida por lo que parece imposible, sino por quien dice que eres posible. Quiero hablarte del agua viva, no como un concepto abstracto, sino como una realidad transformadora. En el desierto de Judea, el agua no era un lujo, era supervivencia. Cada gota significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina un territorio árido donde el sol consume todo, donde la tierra está agrietada por la sequía, donde cada paso es una lucha contra la sed. Así era la experiencia de los antiguos israelitas. El agua no era un recurso, era esperanza líquida. En ese contexto, Jesús no hace una declaración teológica, hace una revelación existencial. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No está hablando de hidratación física, está hablando de una sed que ningún pozo terrenal puede saciar, una sed de propósito.
una sed de restauración, una sed de conexión profunda con lo divino. En la cultura judía, el agua tenía significados rituales profundos. Los baños de purificación, los lavamientos, las abluciones. Cada encuentro con el agua era un encuentro con la posibilidad de transformación. Pero Jesús introduce algo revolucionario, un agua que no viene de afuera, sino que brota desde adentro. Un agua que no solo limpia externamente, sino que restaura integralmente. En el encuentro con la mujer samaritana, Jesús revela el misterio. No le ofrece water, le ofrece vida. No le da un recurso, le da una realidad. Esta mujer había transitado por múltiples relaciones, buscando llenar un vacío que ningún hombre pudo completar. Y Jesús le dice algo extraordinario. El agua que yo te dé será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. No es una metáfora poética, es un decreto existencial. Está diciendo que hay una fuente dentro de cada ser humano capaz de transformar los desiertos más áridos en territorios de abundancia. No estás definido por tus heridas, estás definido por tu capacidad de regeneración. El agua viva no es un concepto religioso, es tu identidad restauradora. Significa que puedes convertir tus lugares más secos en manantiales de vida, tus heridas más profundas en fuentes de sanidad, tus momentos más oscuros en territorios de revelación. No eres una víctima esperando ser llenada, eres un recipiente diseñado para desbordar. Cada sequía en tu vida no es un punto final, es una invitación a un nuevo nivel de revelación. Cada desierto no es tu sentencia, es tu campo de entrenamiento para comprender tu verdadera capacidad regenerativa. El agua viva no viene de fuera, viene de tu reconexión con tu verdadera identidad. No estás pidiendo ser lleno, estás recordando que ya lo eres. No buscas un milagro, lo estás estableciendo con cada respiro. No eres un recipiente vacío, eres un manantial en movimiento. Tu vida no será definida por lo que te falta, será transformada por lo que ya está dentro de ti. En el pequeño puerto de San Marcos, donde el mar abraza la tierra con sus olas de plata, vivía Elena Contreras, una mujer de 52 años que había heredado el negocio pesquero de su padre, después de que su esposo muriera en una tormenta hace 15 años. No era una viuda cualquiera, era la columna vertebral de su comunidad. Cada amanecer, antes que los demás pescadores salieran, ella ya estaba preparando las redes, revisando los motores, calculando las rutas más seguras. Su hijo Mateo, de 25 años, había decidido que la pesca no era su destino. Soñaba con ser abogado en la ciudad grande. La tensión entre ellos era más profunda que cualquier canal marino. Mateo veía los barcos como una prisión. Elena los veía como su legado. Una noche, después de una discusión particularmente áspera, Mateo anunció que se iría, vendería su parte de la herencia y partiría. La tradición familiar se rompería con él. Elena no suplicó, no lloró. Simplemente le dio un sobre con algunos ahorros y le dijo, «Que tu camino sea recto». Los ancianos del pueblo murmuraban. Decían que Elena perdería todo, que un hijo que se va es un hijo que nunca regresa. Pero Elena conocía algo que ellos no. La verdadera herencia no son los barcos, no son las redes, no son los recursos materiales. La verdadera herencia es el carácter. Lo que siembras, cosechas. Lo que sueltas, vuelve transformado. Mateo llegó a la ciudad con sus sueños y su dinero. Estudió, trabajó. Pero el mundo no es tan generoso como una madre. Los primeros años fueron duros. Trabajos temporales, noches en habitaciones pequeñas, momentos donde la comida era más un recuerdo que una realidad. Y en cada momento difícil, recordaba los ojos de su madre, no con culpa, con una claridad que iba más allá de la nostalgia. 5 años después,
algo extraordinario sucedió. Un bufete importante buscaba un abogado para un caso complejo relacionado con derechos de pescadores artesanales. Mateo no solo conocía la legislación, conocía los rostros, sabía de dónde venían. Entendía sus luchas porque las había vivido. Ganó el caso. No solo ganó dinero, ganó reconocimiento, pero lo más importante, ganó perspectiva. La herencia no era la que él creía recibir, era la que su madre le había sembrado sin que él lo supiera. Disciplina, resistencia, integridad. Cuando regresó a San Marcos no venía pidiendo perdón, venía compartiendo su triunfo. Elena no lo recibió con un abrazo dramático, lo recibió como quien siempre supo que ese momento llegaría. No era sorpresa, era confirmación. Su primer acto conjunto fue reparar los barcos más antiguos del puerto. No para pescar, para dar trabajo a los pescadores más necesitados. No era caridad, era justicia. No era un regalo, era una declaración. La herencia no son los recursos, es la capacidad de transformar los recursos en oportunidades para otros. Mateo no había perdido su camino, lo había encontrado. Y el verdadero viaje nunca fue irse, fue volver siendo más de lo que se fue. Hay historias que no se cuentan con palabras, se cuentan con silencios, con miradas, con gestos que atraviesan generaciones. La historia de Elena y Mateo no era solo su historia, era el mapa de toda transformación humana. Cada puerto tiene sus secretos, cada familia su geografía interior. Lo que el mundo ve como ruptura, el cielo lo ve como redesenlace. No hay caminos perdidos, solo caminos que se expanden más allá de lo que los ojos pueden comprender. Cuando Mateo y Elena miraban el mar al atardecer, ya no había distancia entre ellos. Había un territorio compartido más profundo que cualquier océano. Un territorio donde los sueños no se heredan, se cocrean. Donde el dolor no es una sentencia, es un maestro silencioso. Donde cada partida no es un abandono, es una invitación a un reencuentro más sagrado. La vida no se mide por lo que conservas, se mide por lo que estás dispuesto a soltar para que algo más grande nazca. Y en ese puerto, donde las olas besan la arena como un antiguo ritual, Elena y Mateo habían descubierto que la verdadera herencia no son los barcos, son los puentes que construyes entre lo que fuiste, lo que eres y lo que estás llamado a ser.